Antes de empezar, un saludo muy especial para Ana. Muchísimas felicidades en tu cumpleaños. Esto va de parte de Ricard. Esperamos que disfrutes mucho de esta exploración que hemos preparado hoy. Y bueno, hoy nos metemos de lleno en el mundo de las hadas. Tenemos fuentes de todo tipo, ¿eh? Análisis literarios, psicológicos, mucho folclore, claro, y hasta enciclopedias. La idea es, bueno, ir un poco más allá del cuento típico, ¿no? Entender qué son, de dónde salen estas figuras y por qué nos siguen fascinando tanto. Vamos a desgranar esto un poco. A ver, empecemos por lo básico, si te parece. ¿Qué es un hada? Porque la definición no es fácil, ¿eh? No, que va, es escurridiza. Por un lado, claro, son personajes de cuentos populares, maravillosos, ¿no? Eso lo tenemos todos en mente. Sí, Pero las fuentes, si rascas un poco, las describen también como espíritus muy ligados a lugares. Piensa en las ninfas griegas, ¿sabes? claro, las del agua, los bosques. Exacto. O incluso como elementales. Los silfos, por ejemplo, asociados al aire. O sea, que la imagen popular se queda corta. Vale, ¿y los orígenes? Eso tiene que ser complejo también. Buf, un mosaico, ¿sí? Hay, a ver, una teoría potente es que son como ecos de antiguas deidades paganas. Ajá, Dioses y diosas que con el cristianismo, pues, perdieron fuelle, ¿no? Y quedaron relegadas al folclore como seres menores. entiendo. Pero, ojo, que hay otra visión, muy cristiana, sobre todo a partir del puritanismo, ese movimiento del siglo XVII tan estricto. Sí, muy severo. Pues ellos las veían directamente como demonios. Demonios menores, pero demonios al fin y al cabo. Vaya contraste, ¿no? De dioses a demonios. Y aún hay más. También se ha dicho que podrían ser espíritus de los muertos. Fíjate qué abanico. Es increíble. Y la palabra fairy, en inglés, ¿de dónde sale? Pues viene de fey, una palabra antigua relacionada con lo fatídico, el destino, lo sobrenatural en general. Ya te da una pista de que no hablamos de seres corrientes. Claro. O sea que estas ideas convivían. Dioses caídos, demonios, espíritus, todo a la vez en la cabeza de la gente. Pues sí, a menudo sí. El folclore popular, bueno, no es un sistema teológico ordenado, ¿sabes? Ya es más caótico. Exacto. Refleja creencias que cambian, miedos de cada sitio, reinterpretaciones. Es más como un pozo de ideas acumuladas. Fascinante. Y bueno, hablábamos de que no todas son iguales. La diversidad es enorme, ¿no? Totalmente. Piensa en la Banshee, irlandesa, por ejemplo. Uf, sí. Siempre mujer, asociada a ciertas familias irlandesas, con ese pelo larguísimo, uñas largas, y ese grito, ¿no?, que dicen que anuncia una muerte. Hay leyendas muy potentes sobre eso. La de Ivyll y el rey Brian Boru. Exacto. Y luego tienes otra figura, que da un poco de yuyu, ¿eh? El changeling. El niño cambiado. Ese mismo. La creencia de que las hadas podían robar bebés humanos y dejar en su lugar un sustituto. A menudo uno enfermo, extraño. Qué angustia, ¿no? Refleja miedos muy básicos. Muy profundo, sí. Sobre la pérdida, sobre lo que no se entiende. El folclore hasta habla de agujeros de hadas, como puertas a su mundo. Y junto a estas figuras tenemos las ninfas, más conectadas a la naturaleza, ¿no? Sí, espíritus de lugares, como decíamos. Y los silfos o sílfides. Espíritus del aire. Eso es. Paracelso y otros los describieron como muy curiosos, amantes de la ciencia, fíjate. Algo fieros, pero tratables. Y con una belleza especial. Entonces, ante toda esta variedad y sobre todo su carácter, ¿cómo decirlo? Caprichoso. Sí, caprichoso o directamente peligroso. Es que su moral no es la nuestra, ¿entiendes? Pueden ayudar o hacer daño casi por impulso. Claro. Y por eso la gente buscaba protegerse. Claro, de ahí vienen todas esas protecciones populares. El hierro es el clásico repelente de hadas. Ajá. Pero también las campanas de iglesia, el pan, cosas tan sencillas como el pan, o ciertas plantas como el fresno silvestre. Son precauciones ante un poder que no controlas. Es lógico. Y culturalmente, su viaje es increíble. De la tradición oral, de los cuentos de la abuela, por así decirlo. Saltan a la literatura. Charles Perrault en el siglo XVII las popularizó muchísimo, aunque él metía moralejas muy claras que hoy, bueno, a veces se nos olvidan. Ya. Y luego, la época victoriana.
Ahí sí que hubo un boom, ¿no? Total. Shakespeare ya las había usado, claro, en El sueño de una noche de verano. Pero los victorianos, Oscar Wilde y sus cuentos, las abrazaron. ¿Y desde la psicología? ¿Qué nos dicen? Ah, eso es muy interesante. Bruno Bettelheim, por ejemplo, decía que los cuentos de hadas y sus personajes, como las hadas, nos ayudan a procesar conflictos internos muy profundos. ¿Conflictos como cuáles? Pues la lucha contra las dificultades, la necesidad de que nos quieran, el miedo a la muerte, las rivalidades, cosas así. Entiendo. Las hadas pueden ser como arquetipos, ¿sabes? Figuras que representan ideas universales. La madre buena o terrible, los miedos, los deseos, ayudan a dar forma a emociones que son complicadas. Y esa fuerza, esa resonancia, llega hasta hoy. Llega hasta hoy, sí. Sobrevivieron a la revolución industrial, ¿eh? Se adaptaron. Salían en ilustraciones, Y postales, en el cine, claro, desde Campanilla. hasta Maléfica, por ejemplo. Y el arte contemporáneo también juega con ellas, a veces dándoles la vuelta a sus roles tradicionales. Y no podemos olvidar el caso de las hadas de Cottingley, principios del siglo XX. Ese es buenísimo. Unas fotos falsas que convencieron hasta Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Creía que eran reales. Increíble. Entonces, resumiendo un poco, las hadas son mucho más que seres pequeñitos con alas y varita. Muchísimo más. Son un reflejo de creencias antiguas, de miedos que todos compartimos, de cómo funciona nuestra psique, y son, sobre todo, un lienzo para la imaginación cultural. Lo han sido durante siglos. Y lo fascinante es eso, ¿no? Cómo persisten, cómo se adaptan. Exacto. Han cambiado de forma, de significado, pero siguen ahí. Y eso, yo creo, nos deja una pregunta interesante para darle una vuelta. A ver, En este mundo nuestro, tan distinto de aquel donde nacieron, ¿qué nos siguen diciendo las hadas? Algo en lo que pensar, ¿no? desde luego. Una buena reflexión para cerrar esta inmersión. Y una vez más, Ana, de parte de Ricard, un abrazo enorme y muy feliz cumpleaños.